En los próximos años, quien no tenga un certificado en LinkedIn, donde aparezca un sello de una mini certificación de cualquiera de estos cursos, va a ser como, no sé, si no tuviera el bachiller. ¿Para qué quiero que aprenda un contenido? Lo que quiero que aprenda es un espíritu crítico para saber si ese contenido es válido o no. Jugando en serio. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Jugando en Serio. Hoy vamos a tratar cómo la inteligencia artificial y la tecnología puede impactar en los procesos de selección y en la cultura empresarial. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Robles García, que es un especialista en las estrategias de personas, inteligencia artificial aplicada a los recursos humanos y la cultura por objetivos. Antonio es secretario académico de la Escuela Politécnica Superior de Tecnología y Ciencia de la Universidad Camilo José Cela, director del Máster de Recursos Humanos. También has gestionado programas como en el IMF Business School, la Universidad Europea, la UNIR, EUDE, entre otras universidades. Y pues hoy el objetivo que teníamos con Antonio es compartir cómo la gamificación en los recursos humanos, el impacto de la inteligencia artificial y la gestión del talento puede hacer que unos entornos estratégicos puedan ser mejor gestionados. Un placer, Antonio, tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por venir. Nada, el placer es mío. Gracias por la invitación y nada, encantado de charlar contigo. Pues mira, ¿qué te parece si después de esta introducción que te he hecho yo nos cuentas un poco quién es Antonio, cómo has llegado a esta parte de los recursos humanos, de la selección, la gamificación y toda esta parte que hemos comentado? ¿Cuál ha sido un poco tu trayectoria que te ha llevado hasta aquí? Bueno, pues yo creo que todo fue por un accidente, ¿no? Yo, como te decía, estudiaba muy cerca de donde estamos ahora mismo grabando, hice unas primeras prácticas en un ayuntamiento, en todo lo que era la parte de empleo, y de ahí conocí los recursos humanos y decidí dedicarme a ello. Empecé en consultoría, Adecos y diferentes consultoras, después pasé a llevar la selección, la formación, el desarrollo en Vision Lab, en España y Portugal, un par de roles de dirección de recursos humanos en 2 multinacionales, volví de nuevo a la consultoría y todo eso lo empecé a compaginar con la docencia también. Y eso es un poco lo que me ha llevado hasta aquí. Realmente estudio ciencias políticas, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero bueno, creo que el mundo de las personas siempre es importante. Y ahora pues disfruto mucho hablando de personas y tecnología, ¿no? Que parece que estamos en ese momento en el que la gente lo ve con distancia, cuidado, y creo que es maravilloso el poder unirlo y trabajar en conjunto con ello. ¿Cuál es la clave ahora para gestionar personas y relacionarlo con la tecnología? Porque ahora lo que se está en boca de todos es un poco la inteligencia artificial, la gamificación, que ya parece que empieza a ser un concepto del pasado, pero que es muy presente, pero hacer ese nexo y ligar diferentes conceptos de personas, tecnología, no siempre es fácil, ¿no? Pues mira, persona-tecnología ha estado junto toda la vida. Lo importante es cómo nos adaptamos a ella y sobre todo cómo la utilizamos a nuestro favor. Microsoft, por ejemplo, para mí acertó completamente en el nombre que le puso a su herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Copilot, ¿no? Pues eso, es el entenderlo como un copiloto. Hemos estado toda la vida diciendo que cuánta carga de trabajo administrativo tengo, agotamiento de hacer cosas repetitivas que realmente no aportan valor. Bueno, pues ahora tenemos herramientas, ¿vale?, que nos permiten poder descargarnos de esa parte para poder hacer realmente una parte más creativa, una parte más una parte más humana, más empática, que es súper importante en nuestro día a día y que a veces la carga de trabajo no nos permitía. Pues para mí, uno de los primeros puntos en esta nueva tecnología que tenemos ahora es eso, esa descarga que nos puede hacer para poder hacer cosas con verdadero valor. ¿Y cómo está siendo esto aceptado? Porque dentro de la tecnología, al final, hay mucha generación de personas que están más predisponibles a usar unas tecnologías y otras. Y tú que estás en tu parte docente, que me imagino que tendrás perfiles de todos, no será lo mismo a lo mejor una persona más tecnológica que viene, digamos, en sus inicios, que a lo mejor una persona que ya lleva a lo mejor 30 años de experiencia profesional, ¿no? ¿Cómo haces esa combinación o cómo sugerís esa unión cuando a lo mejor hay diferentes perfiles? Es verdad que ya cada vez queda menos gente en las empresas que no tengan un cierto componente tecnológico. Pues todas las generaciones ya hemos aprendido con un ordenador, no con una máquina de escribir. Y pues la adaptación es cada vez más rápida.
Yo ahora mismo estoy investigando por medio de la tesis doctoral, justo esa parte, ¿no? En cómo cómo en esta nueva revolución industrial, en esta nueva revolución tecnológica, ¿vale? Cómo la gente se está adaptando allí y sobre todo cómo está cogiendo la tecnología y haciendo una comparación en todas las revoluciones industriales que hemos tenido desde la primera revolución, ¿vale? Recordemos la primera revolución que quemaban las máquinas, ¿no? A cómo se está cogiendo ahora y sobre todo algo que me parece muy interesante es si vamos a tener que empezar a gestionar en las empresas, ¿no? Es una nueva diversidad. Llevamos unos años gestionando la diversidad, todavía nos está costando hacerlo, pero posiblemente ya tengamos que gestionar una diversidad con la máquina, ¿no? Y esa convivencia con otro tipo de inteligencia dentro de las organizaciones. ¿A dónde me lleva la investigación que voy haciendo ahora? Aunque todavía está muy en ciernes. Bueno, la gente tiene miedo, pero también sabe que no hay vuelta atrás. Entonces, cada vez más están haciendo esfuerzos por ir integrándolo, ¿no? Ir integrándolo en su día a día de un modo todavía muy superficial, pero se está haciendo. Todas las grandes empresas ahora mismo, AWS, Microsoft, IBM, están como locos lanzando cursos gratuitos, ¿vale? Para que la gente entienda qué es la inteligencia artificial y sobre todo para que la gente la trate con respeto y seguridad, ¿no? Que es importante que no sea un agujero peligroso, ¿no? Donde se nos escape pues esa gobernanza de datos, se escape por ahí. Y bueno, pues la gente está jugando con ello ahora mismo, pero creo que poco a poco va a ir integrándose. Bueno, al final es como todo, ¿no? Empiezan a llegar las diferentes tecnologías, eres un poco reticente, pero cuando ves que tu entorno ya lo empieza a gestionar, no te queda otra. De hecho, yo el otro día estaba viendo unos vídeos y la publicidad que te va saliendo entre uno, salieron como 3 o 4 seguidas, que era cómo hacer cursos, o sea, cursos de inteligencia artificial, ¿no? Y todo el mensaje que me llamó la atención era de: tienes que saltar al carro de la inteligencia artificial, empezar a manejarla, entenderte bien, porque como no te subas, te quedas fuera, te quedas obsoleto. Entonces era como una necesidad de que el primero lo escuchas, ¿no? El segundo dices, oye, que lo vuelven a repetir. Y al cuarto dije, joder, me tengo que suscribir a alguno de estos para ver qué es lo que cuentan en estas jornadas que, bueno, unos te ofrecían planes de 2 días, otros de 2 semanas, otros de 2 meses, con ejercicios, con tal, y decías, ostras, parece como que ya nos han generado esa necesidad, ¿no? En los próximos años, quien no tenga un certificado en LinkedIn donde aparezca un sello de una mini certificación, una microcredencial de cualquiera de estos cursos, va a ser como, no sé, si no tuviera el bachiller. Es que ya es algo demasiado básico. Piensa que cuando nosotros, bueno, cuando más o menos estudiábamos, no tenía sentido o sea, no tenía sentido no consultar un ordenador o no hacer los trabajos con un ordenador. Ya no llevabas los trabajos a mano, ¿no? Hacías los trabajos en ordenador. Yo todavía soy más mayor, ¿no? Yo cuando empezaba a estudiar no había ni internet, ¿no? Y si quería consultar algo no tenía sentido no ir a una enciclopedia. A día de hoy no tiene sentido hacer las cosas sin apoyarnos en esos avances que tenemos en estos momentos. Los que son más populares y los que bueno, pues son menos populares, apoyarnos en empresas que nos acompañen y nos digan, mira, es que tienes todas estas posibilidades, porque muchas veces queremos solucionar problemas nosotros como en la jungla, a lo bestia, y es mucho más fácil. Hay una solución ya creada y alguien te acompaña y te lleva a ella sin ningún problema. Oye, Antonio, y la parte o sea, las herramientas queda claro, es un poco lo que te has dicho, ¿no? De hecho, antiguamente la gente metía en el currículum, ¿no? Pues oye, que controlo el Word, el Excel, el MS2. Pues ya no me hace falta que lo hagas. Ahora ya la gente, claro, tendrá que poner lo que decías tú, ¿no? Pues certificaban en tal, ¿no? La parte de otra parte que a lo mejor va más relacionada con otra tecnología, la parte que me llama a mí la atención un poco cómo entender cómo lo haces tú, la parte de la gamificación aplicada a los recursos humanos. ¿Qué tipo de gamificación estáis usando? ¿Para qué la estáis usando? ¿Es más enfocado en procesos de selección? ¿Es más el desarrollo de las personas dentro de las organizaciones como un plan estratégico, como un plan para impactar la cuenta de resultados, un cambio organizacional? ¿Cómo estáis usando la gamificación aplicada a los recursos humanos? Pues mira, yo desde un punto de vista muy, muy básico, llevo toda la vida haciéndolo. De hecho, tuve la suerte de que empecé a trabajar en recursos humanos cuando recursos humanos empezaba a cambiar su estilo, ¿no? Dejábamos de ser los que hacíamos nóminas, contratábamos y despedíamos para ser los que desarrollábamos personas. Y justo entré en ese cambio que venía muy de toda la filosofía
francesa de desarrollo de personas y anglosajona. Y empezó a aparecer la gamificación y en mi caso para todas las estrategias, sobre todo lo que más me he dedicado es a la selección y al desarrollo, las acogí muy rápido con pioneros en esto, ¿no? Empresas que ya no existen, ¿no? Que eran antecesoras posiblemente de vuestras, ¿no? Como era iFor, que me recuerdo que nos presentaban unas herramientas pues muy básicas que parecía que estabas jugando con un Spectrum, pero bueno, que te ayudaba a desarrollar o luego otras más que así empezamos a desarrollar nosotros mismos, ¿no? Para enseñar, por ejemplo, fijar qué importante era en esa época, ¿no? Cuando los ópticos tenían que aprender a meter los cristales dentro de las gafas, a viserar bien los cristales. Si lo hacían con máquinas, rompían cristales. Creamos, ¿vale? Un sistema directamente no era ni realidad aumentada, ya nos hubiera gustado en esa época, ¿no? Pero era simplemente vídeos en 3D donde ellos podían empezar a aprender a cómo biselar, el mantenimiento de las máquinas y se le iban haciendo pruebas para ver si iban correctos o no. Y te hablo de 20 años, que hace ya tiempo de eso. De ahí a cosas muy sencillas como a cosas que puedo hacer ahora mismo en un proceso de selección y es directamente con una pregunta tipo juego, saber si el candidato sigue en el proceso o no. Entonces, las típicas que hemos oído siempre, ¿no? Dos trenes que se cruzan o estás con 4 enfermos que están a punto de morir, con los órganos de uno puedes salvar la vida de los otros 3 y encuentras una pócima que le soluciona esa vida. ¿Qué haces? ¿Le das la pócima o no? Claro, si tú estás en un proceso de selección donde la persona que necesitas es una persona muy orientada a los objetivos, esa persona, su conducta, lo que esperas que haga, ¿no? Es que diga que no le da la pócima. Si estás en una persona que tiene que estar muy orientado a la calidad, al orden, le tiene que dar la pócima. Pues ese juego tan sencillo te sirve para decir, ¿este candidato sigue o no? Al final, el aprendizaje del ser humano viene desde los 0, el 80% del aprendizaje de los 0 a los 18 años. Ahí es donde aprendemos todas nuestras conductas y todos nuestros comportamientos, lo que vamos a replicar luego durante toda nuestra vida. Y es que algo en común que hay de los 0 a los 18 es que estamos siempre jugando y aprendemos jugando. Cuando tú a un adulto le llevas a ese juego es cuando realmente puedes ver los comportamientos que esa persona tiene. Fuera de hacer, nos sentamos en una entrevista y te hago una pregunta y tú vas a decir exactamente lo que yo quiero escuchar. Si nos ponemos a jugar no sabes qué espero. Y ahí es donde realmente voy a poder ver si tienes el comportamiento que necesito o no. Entonces ya te digo, con juegos muy básicos, pues llegas a ver ese proceso de selección, comportamiento. esa es la gamificación que estáis usando, juegos más para, bueno, pues ver cómo discurre, cuál es Sí, su... juegos de creatividad, juegos de lógica o juegos que lleven una parte más moral y ética y me permiten ver el comportamiento que estoy buscando. Bueno, es como dices, te sirve para descartar o para identificar un perfil que puede encajar más, pues yo Eso qué sé, es. pues dependiendo de lo que O se... abrirme hipótesis que posiblemente con una pregunta no podría haber tenido y luego ya le haré otras preguntas para ver si ese comportamiento realmente está ahí o no. ¿Y vosotros también estáis tocando la parte del onboarding a la compañía? O sea, porque una parte es esa selección donde eliges ese candidato ideal que, bueno, se ajusta a las necesidades que te ha descrito la compañía, del perfil que necesitan. ¿Estáis luego involucrados en esa estrategia que es como el onboarding del empleado, la pertenencia del empleado, el desarrollo del empleado? En este momento yo no estoy en ningún tipo de proyecto de ese tipo, pero sí que hemos estado trabajando mucho con realidad aumentada, como hablábamos antes, donde directamente le podías hacer durante los primeros 2, 3 días sin tener que moverse de esa oficina física. En empresas internacionales podían hacer recorridos por fábricas en otros países, entender procesos en otros lugares y directamente desde una misma instalación. Gamificación ahí es verdad que se ha utilizado menos, ¿vale? Porque cuando el candidato está, hasta que vas a entender cuál va a ser el desarrollo que va a necesitar tener, puede ser que te cueste más, pero luego ya lo que es formación es una constante. ¿Y alguna anécdota así curiosa? Porque los dos ejemplos que has puesto, ¿no? De los dos trenes, el herido, ¿alguna anécdota graciosa que te haya pasado en alguna entrevista que digas, joder, pues no sé, es que este me ha salido por lo que no nos esperábamos? No era una entrevista, pero sí que era un proceso de reclutamiento masivo que hacíamos para una gran compañía y entonces veíamos grupos de gente de 20 en 20 y trabajábamos con juegos de rol en vivo. Encerrábamos en una habitación que montábamos, bueno, como si fuera un killer zombie, todo oscuro, ¿no? Entonces, pues bueno, las personas, el grupo, durante 1 hora, hora y media, tenían que intentar salvar a la humanidad.
cada uno tenía un rol y había zombies realmente que jugaban. Generamos una situación de tensión tan alta que se metían realmente y sabían los comportamientos. Y para que veas hasta qué punto sabían los comportamientos, había una chica, estaba en todo lo que habían sido los test previos y en todas las telefónicas, era una persona brillante. Y bueno, pues empezamos el juego. La única regla que había es que a los zombies no se les podía pegar en la cabeza. ¿Vale? Eran unos... Claro, cada vez que el zombie se arrimaba a ella, ¡boom! En la cabeza. Y ella, oye, mira, perdona, que recuerda que estamos en un juego. Sí, lo siento. Se arrimaba otra vez, 3 veces, la sacamos del juego. Y luego, pues en la entrevista después, donde dábamos el feedback de cómo se habían comportado en el juego, y nosotros lo que intentamos es sacar más comportamientos, la chica lo dijo y dice, mira, sí, lo siento, no sé comportarme en situaciones de estrés. Ese comportamiento yo en una entrevista no lo hubiera visto. Solo lo puedo ver ahí, ¿no? Y te hablo de juegos reales, de rol en vivo, que se pueden hacer como cualquier tipo de simulación online que puedas llevar para ese tipo de comportamiento. Ves bloqueos, ves cosas que en otras circunstancias nunca vas a ver. Yo hace mucho tiempo, ¿no? Y en mis clases lo digo y a mis clientes se lo digo. O sea, yo ya no hablo de entrevista por competencias, hablo muchas veces de selección 2 juego. Todo lo que el candidato tiene que saber, yo lo voy a hacer telefónicamente. Todo lo que necesito de él, lo voy a hacer telefónicamente. Pero su comportamiento no se lo voy a hacer preguntando. Vamos a jugar, vamos a crear un ambiente lúdico, entre comillas, pero sobre todo pues un ambiente distendido. Y ahí es cuando voy a ver realmente dónde están tus puntos fuentes y dónde están tus taras. Y sale mucho más. ¿Eso qué tal es percibido por las compañías? Porque entiendo que como candidato me puede parecer súper chulo, ¿no? Que entres en una entrevista y pases a través de cosas más distendidas, que, bueno, pues sale un poco del formato que dices, ¿no? Pregunta, respuesta, intento decir la respuesta correcta, adaptarme a la descripción del puesto, reflejando lo que mi currículum, pues acerca a eso. Pero de cara a las empresas, ¿perciben bien todos como que uses esta tecnología o esta metodología para sus procesos? Pues mira, conmigo en selección nunca han entrado. Quiero decir, nunca me han preguntado qué voy a utilizar para la selección, sino consiga el candidato. Pero sí que lo he percibido mucho más en formación. En formación costaba mucho más, o sea, sobre todo al principio, te hablo de hace años ya, ¿no? Cuando llegaban y decían, pero no, ¿cómo que esta formación? ¿Cómo que juego? ¿No? ¿Qué es esto de la gamificación? No, un curso con su contenido, con tal. Y dicen, no, mira, es que vamos a trabajar soft skill, ¿vale? Entonces es más fácil desarrollar por aquí. Les costaba mucho verlo. Cuando hablábamos más de aspectos hard, a lo mejor era más fácil, era lo que te comentaba antes, ¿no? Por ejemplo, el que vean que alguien pueda aprender a montar algo o que alguien pueda... Bueno, hay experiencias muy famosas, ¿no? Ahora mismo ya hay, con realidad aumentada, los estudiantes de medicina pueden operar, no hace falta diseccionar ranas ya, ¿no? Entonces, cuando es algo muy, muy palpable, se acoge mucho más que cuando hablamos de soft skill, ¿no? Cuando ya hablar de, no, es que vamos a ver el liderazgo a través de un juego. No, trae aquí un curso, ahí cuesta un poco más. Pero bueno, cada vez las mentes están más abiertas. Nosotros eso, que nosotros nos dedicamos un poco a esta parte, ¿no? Sí que es verdad que yo te puedo decir que la resistencia de los corporativos para el tema de formaciones de soft skills ha cambiado mucho y ahora cada vez que te encuentras una empresa que dices, oye, pues esto es de la vieja escuela o es más tradicional, cada vez te vas encontrando menos, pero es verdad que muchas veces convencer de que pueden tener mucho más impacto a la hora de hacer un proyecto de liderazgo, un proyecto de ventas a través de un juego, una gamificación, un simulador, un feedback, una aventura, algo que te enganche, parece como que no tiene el nivel, ¿no? Como el jueguecito no es la importancia y la... que el gurú que viene aquí a contarme exacto, algo... Quiero ver el consultor, quiero que nos meta en una charla, en una sala y nos machaque ahí 2 mañanas enteras. Consultor que lleva contando lo mismo desde hace 20 años, ¿no? Y que posiblemente vaya a contar lo mismo mañana a otra empresa. No, la experiencia del juego es una experiencia mucho más... Es la persona que juega está aprendiendo sobre su comportamiento, no es estándar. No es el consultor estándar que te está contando la historia. Te lo dice un docente, quiero decir, yo en clase sí intento que jueguen mucho y que aprendan mucho pero hay una parte teórica que tengo que dar. Pero ya en empresa lo que hay que hacer es desarrollar comportamientos que les lleven hacia el éxito. Lo que tienen que saber lo van a aprender con el día a día. Entonces, sí es verdad que hay reticencia. Mi percepción es que cada vez hay menos, también porque hay algo importante y es que se ha democratizado mucho más, es decir, el acceso a estas tecnologías, la tecnología ha bajado de costes.
Entonces el acceso a esta tecnología ya es mucho más económica para empresas y muchas otras empresas que antes se lo querían permitir y no podían, ahora ya se lo pueden permitir. Entonces creo que cada vez hay más espacio y que se está avanzando, pero bueno, todavía hay veces que nos queda mucho. Bueno, yo en mi parte personal sí que si pienso en la carrera o pienso durante el colegio, no te digo que me acuerde de los profesores que me enseñaron qué asignaturas, sí que me acuerdo de los profesores que con sus clases me lo pasaba bien, que era divertido y que luego aprendías, pues uno te tenías que dejar la clase o la universidad y te tenías que ir, coger los apuntes y ponerte ahí a estudiártelos todos, ¿no? Y sin embargo, sí que recuerdo a aquellos profesores que decías, es que no hacía falta casi estudiar porque las dinámicas que montaban en clase, que eran un poco, pues a lo mejor debates, charlas, prepararte sobre un tema y defenderlo, y al día siguiente te decían que tenías que defender lo contrario, entonces te veías un poco las dos posturas, ¿no? Entonces sí que recuerdo más ese tipo de, no te digo, no tanto la materia, que era lo que nos enseñaban, pero sí que recuerdo esos profesores con unas dinámicas diferentes, que por supuesto sí que me acuerdo de qué asignaturas eran, pero que sí que luego se te quedaba de una manera más natural, ¿no? Claro, es el aprender haciendo. Yo, por desgracia, por lo que cuentas, soy de una generación anterior a la tuya y los míos no sabían eso de aprender haciendo. Ya, yo recuerdo haberme aprendido la lista de los Reyes Godos, pero me podían haber puesto un juego para aprendérmela y hubiera sido bastante más dinámico y lo recordaría ahora con más cariño. Pero sí, la universidad, por ejemplo, ahora mismo todo nuestro enfoque va por ahí. O sea, yo no quiero que un alumno aprenda nada, pero y ahora ya menos. Si cualquier persona en su móvil entra en cualquier app de una inteligencia artificial y tiene toda la información. Entonces, ¿para qué quiero que aprenda un contenido? Lo que quiero que aprenda es un espíritu crítico para saber si ese contenido es válido o no. Si sé que van a entrar, si sé que el 80% de los trabajos que me van a presentar van a salir de una inteligencia artificial. Porque, porque si no lo hicieran, entendería que tampoco son muy listos. Entonces, si es que quiero que lo utilicen, pero el espíritu crítico quiero que lo saquen de ahí. La creatividad de saber exactamente qué tienes que preguntar para que la respuesta que a ti te da sea completamente diferente a la que le puede dar otra persona. Eso no se aprende de un libro y eso solo se puede aprender haciendo dinámicas dentro del día a día de tus clases, como decías, ¿no? Es decir, oye, hoy defiendes una cosa, mañana defiendes otra. Eh, Esas formas, ¿no? De ponerte un sombrero u otro, eso se tiene que aprender de otra manera como se aprendía antes y bueno, pues gracias a Dios, en la mayoría de las universidades y por desgracia, sobre todo en las privadas, las públicas les cuesta mucho más todavía, eh, se entiende esa forma de aprender y se lleva a cabo. Luego ya pues cada uno lo aplica como puede, ¿no? Pero Oye, Antonio, y otra cosa, hablando de la inteligencia artificial otra vez, claro, al final la inteligencia artificial genera una cantidad de contenidos, siempre se habla incluso de que si sustituirán a los puestos de hoy en día, me leí algunos de los blogs que hablabais de cómo, bueno, pues va a generar otros nuevos puestos a su vez. Pero, ¿qué pasa con el humano? Porque al final, por un proceso de selección, lo que comentabas antes, ¿no? Oje, pues al final el comportamiento, el análisis de esos datos, de esas informaciones, se necesita esa humanidad, ¿no? Como para poder gestionar todo esto. ¿Esto cómo lo estáis aplicando? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo interrelacionáis? era lo mismo que hablábamos al principio. Al final, la inteligencia artificial es la que todos tenemos en el móvil, la inteligencia artificial generativa, o chatbot, etcétera, pero luego hay mucho más detrás de todo esto, que además es lo que más años lleva gestionándose, ¿no? Todo lo que es People Analytics, etcétera, el que el dato te ayuda a tomar la decisión es súper importante. El que el dato te quite trabajo es muy importante, pero tú meterías en tu casa a un compañero de piso, ¿vale? Si tuvieras que tener un compañero de piso que te hubiera seleccionado una IA, ¿o quieres tu intuición? No, no, está claro, una Claro, pues intuición. lo que yo le estoy pidiendo a una inteligencia artificial es que me diga, mira, de todo esto, solo siéntate con estos 5, pero esos 5 los tengo que conocer yo. Y esos 5 tengo que ver si ese comportamiento es el que me encaja. Cuando trabajo con mis equipos o con los alumnos y me dicen, pero ¿cómo sabes si un candidato es bueno o no? Digo, si hay una parte, ¿no? Una parte de conocimientos que tiene, pues tiene el nivel de inglés que necesitas, todo el conocimiento tecnológico que necesitan, ha hecho las funciones que tienes que hacer. Si todo ese conocimiento lo tiene, ¿vale? Y te encaja, según te encaja en tu currículum, siéntate con él. Si te tomarías después un café, es tu candidato. Si no te le tomarías, no, porque es que si entra en tu organización, te vas a tener que tomar muchos cafés con él.
¿Vale? Saber si te quieres tomar el café con él o no, no lo hace una inteligencia artificial. Saber si encaja y hace match, eso sí, te lo puede hacer. Entonces, siempre va a hacer falta ese componente humano, ¿vale? Lo que te va a permitir es tener menos fallo. Si yo estoy menos cansado de tener que estar revisando currículum, haciendo telefónicas, etcétera, y puedo tener toda mi energía puesta en sentarme delante de una persona durante 25 minutos y realmente conocerla bien, la capacidad de error mío se reduce muchísimo. Entonces, siempre hay un componente humano, pero que es muy importante, ¿no? Pero la tecnología nos va a ayudar a que sea todo mucho más rápido. Me acabas de recordar una anécdota de Mike, que era una de las socias fundadoras de la compañía, que falleció el verano pasado, y ella gestionaba toda la parte de ventas. Y me acuerdo que ella siempre me decía, dice, en los procesos de selección, cuando buscábamos los candidatos para el departamento comercial, decía, yo nunca contrataría, aparte de lo otro que dices, no, la parte técnica y tal, dice, nunca contrataría a nadie con el que no me apeteciese irme a tomar una cerveza, ¿no? Que es lo que dices del café, ¿no? Y decía, está muy bien toda esta parte, pero al final esto es de personas, es de relaciones, es un comercial, tiene que ser pues de unas características a lo mejor más extrovertidas, más cercanas, más empáticas, yo siempre me quedaba pensando y le digo, pues es verdad, ¿no? Al final, tú cuando te llama alguien o tienes que recibir a alguien o tienes que estar con alguien, te puede dar rechazo, te puede dar pereza, y dices, joder, pues si me apetece tomarme una cerveza, es que esa parte, digamos, componente humano, diferente, pues es la que te hace tomar la decisión, ¿eh? Y ella siempre ponía ese ejemplo y ahora me la recordaron y digo, pues es verdad. Totalmente de acuerdo. Contrataría antes con quien me tomara la cerveza que con quien me tomara el café. Esa Eso parte luego también tiene su matiz, eso ya va evidentemente. por fase. Más También fiabilidad. prefiero la cerveza, sí. Pues esa era una de las cosas. Y es verdad que, bueno, pues al final, lo que sí que nosotros hemos visto en alguna ocasión, que han comentado por ahí algún cliente, que están usando la inteligencia artificial, a ver, no tengo tampoco demasiado detalle, como pruebas contra un avatar, contra la prueba de inteligencia, como parte del proceso de selección. No tanto como analítica de a lo mejor de un currículum o de revisión, sino pues tienes que hacer una práctica de X y con esa práctica puedes, Sí, buscar patrones de gente que lo haya hecho antes, que encaje sí. con mi... Al final es ¿Eso un tú lo machine ves learning. fiable? Sí, O sea, yo entiendo que la inteligencia artificial no tiene sesgo, que es más, digamos... Bueno, tiene un sesgo importante, ¿eh? Cuidado que sí, sí, claro. O sea, ese es uno de los grandes peligros y de los grandes retos que hay ahora mismo en las organizaciones. La inteligencia artificial no es algo que de repente ha aparecido en el mundo, ¿no? Y se ha desarrollado por sí mismo. La inteligencia artificial, lo primero son matemáticas, y eso es importante, ¿no? Son ceros y unos. Hasta que salga la cuántica, por ahora son ceros y unos, ¿no? Son matemáticas, y son matemáticas eh, que han hecho que la máquina aprenda, pero ha aprendido sobre datos humanos. Y esos datos humanos llevan sesgos. Claro, pero esos datos humanos con los que han aprendido llevan sesgos. Entonces, ese es uno de los grandes problemas. Y eso es uno de los grandes peligros que veo ahora. Por eso te decía, en el aula, mejor enseñarles a que tenga un espíritu crítico. Y que cuando cojan ese dato que viene, dice, uy, este dato viene con un sesgo. O sea, según de dónde beba, ¿no? Esa inteligencia artificial, puede ser que te pase, ¿vale? Te seleccione más hombres o mujeres en un proceso. Ese sesgo tienes que trabajar con él, ¿no? Y hay muchas herramientas ahora, tienes maneras dentro de las organizaciones, de las herramientas que utilicen, ponerle ciertas barreras para evitar ciertos sesgos, pero eso es un trabajo importante de ingeniería dentro de recursos humanos que hay que trabajar. O sea que el sesgo sí que está ahí. Lo que tiene es rapidez para hacerlo. Lo que tiene es rapidez y obediencia. Es decir, esto es como, yo cuando empecé, ya te digo, hace muchísimos años, a mí me ponían delante de un cerro así de currículum impresos en papel y entonces yo los puntuaba. Tiene inglés, 3 puntos, tiene no sé qué, 3 puntos. Y a lo mejor me tiraba 2 mañanas escribando currículum y luego ya le pasaba al consultor que hacía las entrevistas solo los que conseguían 50 puntos. Eso es lo que te tiene que hacer la inteligencia artificial. ¿Es tu becario? Oye, escríbame esto, puedes escribírmelo sobre una prueba, ¿no? Que se ponga el candidato a hablar directamente con una inteligencia artificial y de lo que diga podéis sacando patrones, ¿vale? Y tener unas barreras para los sesgos. Pero luego, pásame esos 5 a mí, que el que se sienta con ellos soy yo. Y eso es la mejor manera un poco de hacerlo, ¿no? Bueno, es verdad que también, por ejemplo,
tú puedes estar cansado a estas horas de la tarde y hacer una entrevista, a lo mejor, pues tu capacidad de escucha, tu detección de, yo qué sé, oportunidades o de características concretas, a lo mejor la tienes un poquito mermada si has tenido un día duro, estás cansado. Y sin embargo, bueno, pues la inteligencia artificial va a ser igual a las 9 de la mañana que a las 3 de la tarde. Totalmente. Que a las 5 Y si a las 9 de la mañana hace trabajo para ti, que evite que tú a las 5 de la tarde estés cansado, vas a hacer mucho mejor esa entrevista. Y a las 6, cuando acabe esa entrevista, tú coges toda la grabación de esa entrevista, ¿no? Si la has hecho por cualquier plataforma TINC, te baja la transcripción y si no, le puedes pedir al candidato grabar la entrevista. Subes esa entrevista a una inteligencia artificial y dices, ahora hazme el informe. Trabajo que te ha quitado. Tú sabes las horas que echaba yo haciendo informes que era horrible y no me aportaba de nada, porque además mi cliente nunca se los leía, ni mi cliente interno ni externo. Vale, pues que lo haga, que lo haga una inteligencia artificial, en este caso generativa. Que otro tipo de inteligencia artificial, una inteligencia artificial predictiva, sea capaz de decirme, ¿vale? Según los conocimientos que tiene de mi organización, ¿no? Y ese cruce de potencial y desempeño, ¿vale? Oye, ¿qué características tienen en común las 1000 personas que mejor calificación tienen de potencial y el desempeño? Ahora, con esas características, generamos unos patrones, generamos un algoritmo y ahora cada candidato que entre por aquí, compáralo con esos patrones. Y de esos dime los que mejor se encajan, pero de los 10 que mejor encajen me tengo que sentar con ellos y ver si me tomo café, cerveza o que se tercian. o lo que sea, ¿no? Vale, y entonces ahora, o sea, hoy en día me queda claro que es una herramienta de soporte que te puede hacer muchas cosas. ¿Tú crees que en 10 años esto que hoy estamos diciendo, joder, pues no veo yo que a día de hoy no es sustituible, es un complemento? Dentro de 10 años, ¿tú cómo crees que va? No sé lo que va a pasar dentro de 6 meses. De verdad. Vale. O sea, no tengo ni idea de qué va a pasar dentro de 6 meses. Porque es que si echamos la vista atrás hace 2 años, no teníamos la conciencia de que hoy va a estar tan extendido, de que íbamos a tener esa utilidad. Yo por lo menos me gusta mucho, la uso un montón, me facilita la vida, coincido con todo lo que has dicho, que me quita una cantidad de trabajos como un asistente personal lo que tengo ahí detrás. Pero es que claro, te hablo si me comparo con hace 1 año y medio. Y sé que no soy de las personas que lo puedo a lo mejor explotar al 100% como todo el potencial que tiene, ¿no? Pero es que, claro, yo tengo 10 años, pero claro, dentro de 6 meses ya puede ser completamente distinto, pero tiene visos de que esto va a ser muy, muy diferente a lo de ahora, ¿no? Totalmente, ya te digo. Lo único que te puedo dejar claro es que el que no se suba al barco se queda fuera. Totalmente, ¿vale? Pero no sé cómo va a ser. Hay veces que te puedes poner un poco, me pongo un poco en plan Black Mirror, ¿no? Y entonces me imagino a todo el mundo sentado en una bicicleta, porque hay algo que es muy importante y es que la inteligencia artificial o todas las tecnologías disruptivas que están siguiendo ahora, si algo necesitan es energía. Y no hay, ¿vale? No tenemos esa capacidad de generación de energía tan importante. Pero bueno, imagino a todo el mundo sentado en una bicicleta con una dinamo generando energía para que la inteligencia artificial funcione para otros que la estén utilizando, ¿no? Puede ser que sea un pequeño futuro, pero digo, lo que sí que está claro es que hay que generar, o sea, hay que estar en ella. Y hay que conocerla y hay que subirse. Yo, ya digo, estudié ciencias políticas. Soy de letras puras. No he tocado código en mi vida. Y hace 2 semanas programé un sistema completo para que me hiciera, ¿vale? Con una página web directamente donde subía donde había un formulario donde todos los profesores podían rellenar ahí sus datos y salir certificados directamente para ellos. Claro, yo alucinaba, pero solo lo hice siguiendo las indicaciones que me decía una inteligencia artificial generativa. Y me decía, ahora vete a este programa, date de alta, sube. Eso es lo que tenemos que aprender. Porque esas son las personas que van a seguir. Es decir, ya no me hace falta ir a mi departamento de sistemas y decirle, mira, necesito una aplicación, es súper sencilla, tardaría muy poco. No, bueno, tengo un montón de trabajo. Me voy a la IA, le digo, oye, mira, necesito esta aplicación. En una mañana tenía mi aplicación web para poder hacer eso. Y cuando le decía, no me estoy enterando de nada, ¿puedes volver desde el principio? Y volvía desde el principio y me decía, mira, tienes un error aquí en este código, corta y pega. El mayor invento que tenemos desde los años 80 es el corta y pega, ¿vale? Lo que pasa que ahora lo tenemos de mejor calidad. Pues es los que seguiremos. Y con paciencia. Y con paciencia. Y ahora lo que seguirá, ¿no? En el futuro, los que sí que está claro que los que seguirán en el futuro corto o medio serán los que mejor trabajen en esos aspectos.
O sea que está claro que tú a cualquier persona que intente implementar un proceso de selección más actualizado, más tecnológico, más moderno, le recomiendas 100% inteligencia artificial, que esté incluida de alguna manera u otra dentro de... Ahora mismo todos los ATS ya tienen inteligencia artificial, quiero decir que no es tampoco ninguna locura. LinkedIn ya tiene su soporte de inteligencia artificial, bueno, cualquiera, WhatsApp. un Team Taylor, un WhatsApp, o sea, todos lo tienen. Lo que hay que saber es gestionarlo bien, ¿vale? Y no olvidarnos que la última decisión la tienes tú. Oye, Antonio, muchísimas gracias por toda esta información. Antes de cerrar este episodio Jugando en Serio, nos gustaría hacer nuestra típica ronda de preguntas rápidas. Ronda rápida. Empezamos. Un libro que todo profesional de recursos humanos debería leer. FIS. Ese libro además habla de jugar, habla de divertirse y es fundamental para cualquier profesional de recursos humanos. Muy bien. Una herramienta digital que usas cada semana y no cambiarías. Bueno, uso cada día, quiero decir, ahora mismo la inteligencia artificial generativa. La competencia blanda más difícil de encontrar hoy. En un proceso de selección o en un candidato, supongo. Sentido común. Un error que cometiste y del que aprendiste mucho. Pues creer que todo el mundo necesita lo mismo, ¿no? Yo me dediqué a implementar gamificación, ¿vale? Y me empezaron a llamar cuando en la etapa de Vision Lab, ¿no? Yo me pensaba que todo el mundo si jugaba al pádel después del trabajo era feliz y me empezaron a llamar el torneos, ¿no? Y ahí aprendí que la gente después del trabajo quería irse a su casa a estar con su familia. Y eso era lo que ellos entendían como aportar realmente, ¿no? Entonces ya dejé de hacer café para todos. Vale. ¿Qué preferirías eliminar? ¿Las entrevistas por competencias mal hechas o los currículums inflados? Los dos. Pero el currículum soy capaz de detectarlo. La entrevista por competencias mal hechas te mete un mal candidato en la empresa. Una tendencia en talento que te emociona. Me gusta mucho todo lo que se está haciendo ahora con talento silver, ¿no? Con personas mayores de 55 años, donde se está apostando porque ese talento realmente es un talento que a lo mejor no tiene tanta fuerza para empujar, pero tiene un know-how que la empresa se pierde. Entonces hay muchas empresas ahora apostando por talento silver y me parece una idea buenísima. ¿Y una que te da un poco de miedo? Me da miedo que la gente tenga miedo a la tecnología. ¿Quién es un referente para ti en el mundo de personas y tecnología? Pues no voy a hablar de una persona en sí, pero voy a hablar. Me gusta mucho el instituto ahí se llama Instituto de Gestión del Conocimiento, ¿vale? Que emana de la Universidad Autónoma de Madrid y fueron los primeros que empezaron a trabajar en todo lo que era el People Analytics y son muy potentes. Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Muy bien, luego les echaré un vistazo. Muy, muy buenos. Llevan muchísimos años, también de verdad. Y para terminar, dos preguntas. Si tuvieras que dar un solo consejo a alguien que empieza hoy a liderar equipos de talento o recursos humanos, ¿cuál sería? Que se divierta. O sea, no hay ninguna posición en la empresa más divertida que trabajar con personas. O sea, que él se divierta. Cuando alguien crea que sufre por la gestión de personas, tiene que irse a otro sitio. O sea, para estar con personas tiene que ser para divertirse, si no, cambia. ¿A quién nos recomendarías invitar a un próximo episodio del podcast y por qué? Pues os voy a recomendar dos. Javier Martín. Javier Martín ha sido siempre un pionero en los entornos tecnológicos, ¿no? Todo lo que no salía en su Twitter, ¿no? En Logic no existía en tecnología y ahora está trabajando mucho en todo lo que es la robótica humanoide y cómo las empresas se están acercando a la robótica humanoide. Yo digo, es un crack y yo he aprendido muchísimo de él en todo lo que es tecnológico. Eso desde la parte de tecnología y de la parte de recursos humanos a Javier Caparrós, ¿no? Lleva toda la vida en esto y sabe muchísimo de él. Pues nada, les ponemos en nuestra lista a ver si les apetece venir aquí a echarme una charla y pasar un rato agradable. Que mil gracias, Antonio, que muchas gracias por tu tiempo, por habernos compartido todo tu conocimiento y nada, encantados de escuchar siempre este tipo de reflexiones. La verdad es que muy interesante. Un placer poder conversar y bueno, y como dice, llegar a esas conclusiones, ¿no? Que eso es lo que tenemos al día de hoy. Fenomenal, pues muchas gracias a todos los que nos seguís en nuestro podcast de Jugando en Serio
encantados de seguir teniendo con nosotros y nada, suscribiros o compartir estos podcasts en las diferentes redes sociales y dentro de poco estaremos con un nuevo episodio y una temática para acercaros. Saludos. Jugando en serio.